El Nacho no ha entrado, ¿no? Nacho Todavía, todavía. todavía no entró. Ok. Ok, déjenme ver un ratito. Está bien, Miguel. Simar me está haciendo el favor de pasar las... Sí, un poquito más a la izquierda de la pantalla se podría mover. Sí, está perfecto, así Ya. está perfecto. Ah, clarinete, oboe, fagot, viola y contrabajo. Exactamente. El oboe sería mejor, el oboe ponerlo encima del clarinete como escritura, ¿no? Eh, sí, estaba consciente de ello, maestro. Era un poquito por, primero, la división de instrumentos en relación a cómo se puede, cómo se ejecutan, ¿no? Los de viento arriba y los de cuerda abajo, esa ha sido la distribución. No, Y eso está bien, o sea, está bien eso de vientos arriba, pero entre los vientos, digo mejor el oboe antes del clarinete arriba. ¿Entiendes? ya, sí, 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 maestro. Solamente permítame, no es que, No, no no, es te que, digo, está bien, yo en un borrador te lo entiendo, pero una copia final, definitiva, el oboe está siempre sobre el clarinete, ¿no? La partitura. perfecto. No, el problema no es ahorita, es luego, cuando ya esté terminado, cuando estés terminando. Hay que tener cuidado, a veces nos llegan, en algún concurso han llegado partituras con escritas el piano arriba de las cuerdas. Y eso porque sacan de la, de la, del finale, ¿no? De la- pero cuando es música de cámara, el piano está abajo, ¿no es cierto? Cuando está Está bien, maestro. cuando está en orquesta, el piano está junto a la percusión, o si es un solista, siempre está encima de las cuerdas. Pero en la música de cámara está abajo, ¿ok? Eh, Perfecto, maestro. Entonces, déjame ver un ratito. Tira, 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 rum, pam. Con el fagot y las violas, oboe y viola. Sol, mi, la, mi, la, no. Me imagino que este es un tresillo, ¿no? Sí, exacto, maestro. Ah, no, no, no. No, no es un tresillo, es un semicorchea, corchea, semicorchea, maestro. Ah, ta, ta, ta. Ok, ok, ok. Ok, ok. Y arriba igual, Sí, estoy empleando. el fagot. Sí, Ta, 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 ta. ¿No? Ti, ta, 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 ta. Sí. abajo sí es un tresillo. En el segundo grupo de sistemas, como empieza la viola, ese sí sería un tresillo. Y el oboe también ya está realizando un tresillo como una pequeña Sí. variación. Pa, pi, pa, pa, pam, para, pa, pa, pa. Ajá.
sí, ten en cuenta una cosa, siempre hablamos de cosas bastante obvias, elementales. En la primera octava, quiero decir, entre sí y sí, el oboe, el piano, difícil que te lo haga, ¿no? Mm. Siempre suena. "Meh". Ah, sí, perfecto, maestro. Está bien, está bien. O sea, para que lo tengas en cuenta, yo no te estoy diciendo que está mal, te digo, pues ten en cuenta que si te imaginas que esto hace no, no, se pa, va, se va a oír. Es esto, ¿no? Sí, son como especie de imitaciones, pero no, hay partes donde no habrán de ser textuales. Sí, sí, pero el incipit es el mismo, ta, ti, ta, eso se oye. Exacto, maestro. Como esto también con esto, ¿no? Exacto. Ahí habría una especie de aumentación y Sí, ahí sí, ya toma un poquito más del melos, ¿no? ah, estoy pidiendo el control remoto, ¿ya? Para moverme. Ya. Maestro, ¿quiere ir a la siguiente página? Es que son páginas sueltas. ¿Le muestro lo que sigue? Sí, sí, perdón. Sí, un ratito, un ratito. Déjame ver un poco más. Ya, ok. Y ahora le muestro la siguiente página. La página Sería aquí. 2. Se ve la segunda página, ¿no? Sí, sí, está todo Ok. entiendo. Ya. Tercera página. Le muestro ahorita la tercera. Aquí. Ahí está.
hasta esta página sería la exposición de los 3 melos, maestro, que realicé. Sí, ya. ¿Y cómo sigue? ¿La cuarta, maestro? Sí. Ujú. Adelante. Ok. Miguel, contanos cómo es la cosa, o sea, cuál es la idea. Perfecto, maestro. La obra, la parte poética descriptiva la voy a hacer al final. Eh, eh, Simar, por favor, desde la primera página O podrías... sea, Ah, yo lo que quiero un poquito que nos digas es cuál sería tu idea inicial, o sea, cuál es la imagen o la idea que tienes de qué cosas se tiene que oír, ¿no? bueno, la imagen poética, la imagen sonora, maestro. La imagen sonora, o sea, qué cosa tenemos que oír, qué es lo Perfecto, que maestro. hay. Está dividido en 3 secciones grandes, pero que es una sola, ¿no? No es que no son movimientos, pero está dividido en 3 secciones. Las 3 secciones son tres melos que están divididos en cada melo en 2 partes, A y B. El primer y segundo melos, sus A y B internos son muy parecidos en cuestión al material de figuras a utilizar, pero tienen un B' que podría llamarse o podría ser tomado como puente. El melos tercero, son esos tres melos el material total de la obra. ¿Ya? ¿Y cuáles serían aquí, por ejemplo, en esta disposición? Uno me parece que es este del oboe y de la viola, ¿no? Una cosa que está un poco especular casi, ¿no? Otro es este del fagot con el clarinete que se ubican bastante. Y el tercero, quién sabe, es este del contrabajo, no sé. No, maestro, no están, los melos no aparecen uno sobrepuesto encima del otro, aparecen Ah, de manera secuencial, seguidos. Es como que termino de desarrollar un melos o exponerlo dentro de la exposición, pero ¿de qué manera? Esa semicorchea, corchea, semicorchea, que sería la cabeza del primer melos, y con sus variaciones, como le dije, trato conscientemente de que no sea lo mismo, es, ¿no? esto decías tú. Sí, pero lo que deseo es que eso funcione como una memoria, que la persona que escucha reconozca el tema o motivo sonoro sin necesidad de que sean el mismo valor de figuras, ¿no? Pero que le suene a lo mismo, ¿no? De ahí es que me doy 2 libertades. La de tomar parte del melos grandes, que al final voy a mostrar los esquemas de dónde he sacado. ¿Y esto qué cosa sería entonces? Eh, Podría... Ah, perfecto, maestro. ¿Se acuerda usted que en una clase le dije que me parecía que era muy brusco que una obra entre ya presentando todo desde un principio? Sí, Y desde usted luego. hablaba más o menos de introducciones y yo le Sí. decía, y puede funcionar algo como preámbulo, que para mí era necesario, ¿no? Que si entraba bruscamente todo, los temas, no le iban a dar el carácter que yo quería, ¿no? Necesitaba una especie de introducción
Y me acuerdo que usted dijo, la introducción puede tomar elementos del material que tú uses o puede ser algo nuevo. En este caso, es algo nuevo que introduce, perdón, que introduce, ¿no? A lo que podría llamar yo el segundo compás, pero que no son compás en realidad. Como algún momento expliqué, las barras verticales no son barras de compás, son barras motívicas o fraseológicas en relación a la voz principal. Las ligaduras que utilizo en otras voces de fraseo, yo me di cuenta en el transcurso, si, en el manejo polifónico de esta primera exposición, que no habrán de coincidir con la primera voz. Entonces las barras verticales me expresan la voz principal, su sentido fraseológico, y las ligaduras de las otras voces es el sentido natural que cada una va a tener digamos, frasear, ¿no? Sí, Eh, sí, sí, no, eso entiendo, entiendo. Lo que, eh, entonces, lo que yo, una pregunta así, muy, como si se llama, mansalva, ¿no? A está bien, maestro. quemarropa, Adelante. a quemarropa. Aquí está muy claro todo en el sentido de que es un trabajo contrapuntístico que tiene elementos de imitación, elementos de contraste entre las voces, y desde ese punto de vista yo no tendría mucho que comentar en el sentido que funciona. La pregunta que yo me hago es cuánto de todo esto en realidad, cuando tú me dices yo tengo un melos, dos melos, tres melos, Ajá. tú crees que en esta textura tan compleja eso se ha de oír, se ha de poder percibir? Sí, maestro. Sin tomar en cuenta esas 8 negras del principio que sería la No, 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 introducción. no, deja las ocho negras. O sea, yo me refiero siempre a una cuestión como que la he repetido varias veces en el sentido de que cuánto... nosotros tenemos dos posibilidades, ¿no es cierto? O como no dos posibilidades, como dos tipos de música a partir del 900, del siglo XX, ¿no? Hay una música de papel y hay una música que se escucha, La música de papel, me refiero, es a la música en la que todo se puede explicar y todo se puede ver, ¿ok? Si yo veo la partitura, puedo, como te digo, yo he reconocido estos elementos y hay varios otros que se ven, que se reconocen. Desde el punto de vista del visivo, desde el punto de vista visivo no hay como perderse, o sea, está bastante claro todo. No te puedo decir los detalles del porqué de cada cosa, pero más o menos, grosso modo, las cosas se entienden. La pregunta es, ¿cuánto todo esto que yo veo claro en el papel, bastante claro en el papel, sea perceptible y sea audible en una textura como esta, ¿no? Por ejemplo. Maestro, la respuesta. Em, lo, el haberle dado carácter de melos a una obra que es atonal, le da un sentido más cercano a lo melódico que a lo abstracto. Entonces, esta sensación más cercana a lo melódico es lo que va a ayudar a que el oyente en el subconsciente logre interiorizarlo, ¿no? Y logre reconocerlo inconscientemente. Permítame, antes de que me interrumpa, por favor. Mire, he tenido cuidado que en esta textura polifónica, de resaltar justamente con esos crescendos, este melos que quiero que quede en la memoria del oyente. Y las otras voces, hago
que vayan a lo piano, ¿no? Es, creo que ahora es necesario un poquito explicarle el imaginario de dónde sale el recurso. La obra titula más o menos como El origen de los ángeles de la nada. Eh, ¿Qué pasa? Yo la nada la imagino como una, una bruma, podríamos decir, o un conjunto de nubes de donde van emergiendo algunas encima de otras, pero levemente, pero quieren salir de ahí, todavía no existen. Ese es el sentido, ¿no? Y esas emergencias de la nube o de la bruma, justamente en toda esa bruma total, es lo que estoy describiendo acá. Al poner crescendos, es ese querer emergir de esos seres, del total de bruma, y las otras voces es el total, ¿no? Entonces, una vez, permítame, no ha sido inconsciente esto. No, La no, obra no, es... yo no, 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 Sí, no, no, no puede ser inconsciente, está más bien bastante detallado todo, pero maestro, permítame, eh, Tito, les ruego. La obra, escuché, y ese es el recurso que usé acá. Una vez hablaban de que el tema claro se puede presentar al principio, pero también decían, ¿por qué no se lo pueda presentar al final? sí, sí, desde Y, luego, desde y luego. ese es el recurso que estoy utilizando acá. En este momento estoy haciendo atmósfera, estoy as- Ah, ok, tratando de que... ok, 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 ok. Esa ya para mí es una respuesta. O sea, todo este material para mí no, o sea, digo para ti, tú me estás explicando, todo este material para ti no tiene un significado particular que no sea el de crear una especie de textura de la cual va a salir algo, ¿no es cierto? Eso es lo que me Exacto, estás maestro. diciendo. Ujú. Es lo que me estás Y diciendo. permítame la última idea poética, ¿no? Los ángeles no provienen de la nada, todavía no tienen una forma física idealizada, entonces esa forma el creador lo va a realizar al final de la obra. Ahí va a quedar claro cómo eran los melos, ¿no? Es como si el ángel ya estuviera formado. Esa es la intención que he Bueno, intentado. eso lo entiendo. Eh, Sí, yo te aconsejaría que esta parte que para ti es como introductiva, ¿no? Ujú. Esta introducción, yo la haría simplemente armónica o tímbrica, ¿no? No le daría esta característica así ya melódica, ¿no? Porque en realidad es aquí que empieza la cosa, ¿no es cierto? ¿Está bien? Ujú. Entonces este podría ser un acorde con trémolo, qué sé yo. Perdón un momentito. Más o menos, sí. Sí, sí. Sí. Exacto, exacto. Ya. No, 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 puedes, tranquilo. Ya, Mastito, te dejo, estoy dando la clase. Escuchamos. Ok, chao, chao. Un minuto, por favor. Mm.
Disculpen un momentito, una pequeña emergencia. Signora, buongiorno, sono Randia. Domani alle 4:30, 5 va bene per lei? Allora faccio una cosa, gli scriverò l'indirizzo preciso e eventualmente gli mando la posizione, va bene? A domani, arrivederci. Perdón, entonces estábamos diciendo, Miguel, yo no, o sea, si tengo que simplemente preparar la atmósfera para empezar un discurso, para empezar algo, y no pondría elementos que me pueden así hacer pensar, oyendo, tararirarirarira. Yo estoy oyendo una melodía. ¿Te das cuenta? Sí, 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 maestro. Entonces, para mí esa es una referencia, ¿no? de alguna manera. Entonces, como esto no tiene ese valor, esa función de significar tararirarirarira, ¿no? Entonces, simplemente aquí es cuestión de crear un poco de atmósfera con un acorde, con trémolo, o con simplemente un sonido, digamos, quieto. De donde empieza a formarse esa textura, ¿no es cierto? Está bien, maestro. Esa sería una observación. La otra observación sería esa de... ¿Puede pasar a la página 2, por favor? Sí, Mar, por favor. Creo que se ha ido encima. Ahí está. O sea, lo que quiero decir, que estos huecos que tú dejas a veces, Ujú. hacen pensar a algo que se tiene que oír cuando entran, ¿no es cierto? Entonces, Sí, no sí, sé sí. si esas entradas son esos tus ángeles que como que van apareciendo, no sé, para Sí, seguir la siguen, imagen. sí, sí, maestro, exacto. Siguen siendo esas, por el momento son formas amorfas que ya, que tienen ese sentido melódico, ¿no? Del melos Mm. que va a aparecer al final. Pero sí, hay esa conciencia de que después de esos grandes espacios aparezcan elementos reconocibles con un sentido de melos. No son notas de relleno que las estoy colocando. No, te digo porque todo, me refiero, ¿no? Que una textura tan llena como puede ser esta de pronto merma harto, ¿no? Porque aquí los valores se hacen más dilatados por una parte que entonces ya es menos articulado de esto y además desaparece una voz, ¿no es cierto? Sí, maestro. Entonces hay un descenso de intensidad, digamos, ¿no? Sí, es consciente ese descenso, maestro. Es como si yo tuviera una soga eh, que, que no es rígida, ¿no? Y esta soga en un momento la puedo mantener natural y va a parecer gruesa, pero Ajá. al ser de un material flexible, si la estiro, se va a, pareciera que adelgazar en un momento, pero después recupera la forma. Esa manipulación de tensión y distensión la estoy llevando a otros parámetros aparte de, de la intensidad y manejo de tensiones, ¿no, maestro? Sí. Ahora, Adicional. la cosa se está un poco aclarando. Ahora, la otra pregunta de mala gente que te hago yo. Me gustan esas preguntas, maestro.
si en vez de un oboe, un clarinete, un fagot, una viola, cosa, tengo una trompeta, un piano, tengo otros instrumentos, ¿qué cosa cambia? Cambia el sentido de la obra, maestro. No, no, no cambia nada. No cambia. Permítame, No, permítame, no, maestro. no, permíteme tú, porque Es- la idea queda, que de un barullo van saliendo elementos, eso queda, que es la sustancia de la idea. Pero desde el punto de vista tímbrico, es evidente que cambian los timbres, pero no cambia la sustancia del trabajo, ¿no? O sea, eh, son partes que no tienen una caracterización instrumental, es lo que te quiero decir. Sí, lo entiendo, maestro, y eso ha sido trabajado conscientemente. Ya, pero que tú estés consciente del asunto no quiere decir que esté bien. Ah, es- Permítame contarle algo, maestro. Eh, Alguna vez yo reflexioné, ¿no? Así, en relación, digamos, a los instrumentos de cuerda. El violín solo, para mí, no me llama la atención. O sea, un violín solito, ¿no? El instrumento completo para mí es el cuarteto de cuerdas. O sea, a eso yo le llamo un solo instrumento. Esa es la visión que utilicé acá. Conscientemente, sí, puede que tenga razón usted de que eh, pareciera que no está bien, pero No, el no, sentido, es que hay una parte que no hay que descuidar, que es la parte idiomática de los instrumentos. Cada instrumento, porque aquí lo que hace un instrumento lo hace tranquilamente el otro, es en la escritura, ¿no? Lo que hace el clarinete, después puede hacer la viola y después puede hacer el oboe, le hace el fagot. El único que no hace muchas cosas parecidas por su incapacidad de ser ágiles el contrabajo, pero el resto de los instrumentos más o menos son intercambiables las partes, te digo, no son. Entonces, lo que pasa es que habría que reflexionar sobre la idiomaticidad, sobre la caracterización del instrumento, ¿no? Cada instrumento tiene que ser para violín o para cuarteto que sea, pero tiene que ser para cuarteto de cuerdas y no se puede tocar con un cuarteto de saxófonos, ¿no? Esa es la cosa. maestro, estoy consciente de esas clases, las tomé muy en cuenta de usted, del factor idiomático en cada instrumento, ¿no? Eh, la otra respuesta sería, si usted nota, ¿qué es lo que quiero acá? Todos estos instrumentos tienen un sonido más nasal que gutural, digamos. Esa ha sido la elección de elegir estos timbres sonoros, ¿no? Que pueden unificar en mi imaginario interno sonoro, pueden unificarse como si fuera un solo timbre, ¿no? Al último pueden llegar a ser un solo timbre como un instrumento grande. Ese ha Mm. sido el no es que usted nos los ha recalcado muchas veces el sentido idiomático en cada instrumento y conscientemente no use ese factor, ¿no? Porque quería que se sienta como si esto fuera un solo instrumento con un solo timbre, pero Mm, para otras obras sí estoy consciente de que es necesario quizás usar esos factores idiomáticos. Tengo dudas que esa cosa se perciba, escuchando. Tengo dudas. Un punto más, maestro. Eh, los melos han sido generados de manera atonal, pero hay un control vertical sonoro que parte de lo que algunos músicos llaman armonía horizontal, ¿no? De del melos puede salir varios motivos. De esos motivos se han estructurado formaciones verticales. De ahí es que en esta parte de la exposición tengo seguridad de que va a priorizarse la melodía porque las otras voces no están, no son al azar, ¿no? Que están colocadas, están reforzando de alguna manera y como si fuera una armonía tonal, ¿no? Sí, sí, entiendo. Sí, tengo un poco de dudas, Miguel, de que todo lo que tú has pensado realmente funcione a la escucha, ¿no? Digo, oyendo.
Y Sí, ese es un poco el paso que hoy en día la música actual un poco requiere, si quieres, ¿no? O sea, ¿cuál es el paso adelante que se está haciendo? A prescindir del lenguaje, puede ser un lenguaje consonante, un lenguaje disonante, un lenguaje hexatónico, en fin. Eso es muy relativo, pero lo que seguramente hace, hace posible hoy en día, hace actual una obra, es esa posibilidad de que esas informaciones que contiene el trabajo, la pieza, sean de alguna manera perceptibles, ¿no? Esa es la idea, yo creo que de lo que va hoy en día en la cuestión de la creación musical, ¿no? Te repito, no es cuestión de lenguaje, no es cuestión de ser disonante o de ser consonante o de ser posttonal, postmoderno, minimalista, lo que sea. Es simplemente la idea de que el evento que se está desenvolviendo de alguna manera de la posibilidad al oyente de tener algún, algún elemento al que me puedo eh, aferrar. aferrar para poder tener una escucha interesante o, si quieres, consciente, ¿no? Sí, sí, Y entonces yo le echaría una revisadita en ese sentido, porque eh, no hay mucho, hay a veces un desequilibrio en las partes, por ejemplo, en esta página, esta tata, y entonces esto que está en el clarinete y en el oboe, seguramente va a resaltar respecto a lo que tienes en los otros tres instrumentos, sí, simplemente por una figuración rítmica, ¿no es cierto? exacto, maestro. Entonces esa idea de que tienes un magma informe del que salen pequeños elementos, Ujú. en cambio formales, a lo mejor los pierdes, ¿no? Sí, 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 podría ser maestro, pero ahí voy a seguir el consejo suyo. Todas las partituras son un laboratorio de experimentación, ¿verdad? ¿No? Entonces, Sí, precisamente por eso te digo, por eso es que en ese sentido charlamos, y en ese sentido vemos las cosas. Más, como te digo, yo dejo un poco aparte la cuestión poética, no porque no sea importante, es que la parte poética es una cosa muy relativa y es muy relativa a nosotros, al que está componiendo, ¿no? Pero toda esa cuestión poética no transpare, no se revela a través de la partitura. Y lo que intentamos es revelarla precisamente. Pero para revelar toda esa parte tenemos un poco que poner filtros, o sea, filtrar el material de manera que lo que sale del filtro sea ya esa idea, ¿no? Esa imagen sonora de lo que estamos buscando, si quieres, ¿no? perfecto, maestro. Entonces, que sean los ángeles o que sean cualquier cosa, no es importante. Es importante para ti, a ti te ayuda, a ti te guía en tu camino, es importante para ti. Pero que eso se revele, lo que nosotros tenemos que oír de eso es en un magma de sonido homogéneo, porque si es un magma tiene que ser homogéneo, Ujú. porque si es dishomogéneo ya no es un magma, ya son elementos dispersos, ya no es concreto, no es concentrado, ¿no? Perfecto, Entonces, maestro. en este magma concentrado, de pronto ahí ha de haber algo que, ¡pum!, se ha de revelar y después se va a absorber otra vez en ese magma. Esa es la idea que me has contado tú, Ujú. pero que no está definitivamente así clarita.
por lo que veo, por lo que me imagino que trato de oír, ¿no? Sí, maestro. Entonces, quién sabe, con este mismo material, ¿qué te puedo decir? Hazte dos compases de un contrapunto bien tupido, ¿Está bien? en los 5, 6, ¿cuántos son? 5 instrumentos. Hazte 2, 3 compases y después ese es tu magma que cada que interviene, ¿vale? Esos 3 compases de pronto van a 3 compases, digamos que sean de 5 tiempos, 4 de 5 tiempos, va a ser 1, 2, 3, 4, 5, 2, 3, 4, 5, 1, 3, 4, 5, 1, 2. Y vas a ir mezclando eso, lo que está arriba va a ir abajo, lo que está abajo va a ir arriba. ¿Cómo mezclar? ¿Cómo amasar, no? Entonces, ese ha de ser el desarrollo de tu magma. Y cuando eso se hace más sutil, o como volumen o como número de instrumentos, ahí tac, sale tu elemento ángel y después otra vez el magma. Pero para que eso sea, tiene que ser bastante homogéneo para que se entienda que es un material que se mueve en sí mismo, ¿no? Que no tiene un desarrollo horizontal, pero es ahí mismo que es rotatorio, digamos, ¿no? Sí, maestro, entiendo. Sí. Quién sabe, así sería un poco más clara la cosa, ¿no? Porque lo que no es claro aquí, el resultado global lo entiendo, o sea, hay tantas cosas que finalmente no se oye una cosa específica, se oye un poco de todo. Pero al mismo tiempo te viene la duda de que algo tiene que oírse más que el otro, y en cambio no es así, ¿no? Ya, maestro, mire, voy a tomar en cuenta todas las consideraciones y como la obra es primero una experimentación y un ejercicio, voy a hacer una segunda versión con los consejos que usted me da y contrastar, ¿no? El contrastar Sí, siempre. sí, como te digo, ah, supón que este compás sea tu material, ¿no es cierto? Ujú, sí, Ok, entonces tú tienes aquí un tiempo, 2 tiempos, 3 tiempos, digamos un 5, ¿ok? sí, maestro. Entonces, esto es 1, 2, 3, perdón, 1, 2, 3, 4, 5. Aquí lo que hago es 2, 3, 4, 5, 1. O sea, copio lo mismo y después hago el 3, 4, ¿no? 5, 1, 2, por decirte. Ujú, Entonces, son los mismos elementos que se repiten en orden diferente, por una parte. Entonces, por otra parte, por pura suerte, pura chiripa, son 5 y son 5 instrumentos. Igual, lo que está aquí en la primera, después la segunda vez va a estar aquí, la tercera vez va a estar aquí, la cuarta vez va a estar aquí y la quinta vez. O sea, van a permutarse los instrumentos y los pequeños fragmentos melódicos, ¿no? está bien, maestro. Entonces vas a tener lo mismo, pero con un sentido de... Vas a oír más o menos lo mismo, pero al mismo tiempo vas a oír una cosa diferente. Ujú, Entonces si esta cosa tú la haces un poco más extensa de 2, 3 compases, tienes ya bastante. Y eso lo único que has de ser es que de pronto algunas veces ha de ser completo, algunas veces ha de ser más corto, algunas veces ha de ser más largo. Y al medio de eso, cuando esto se va de pronto haciendo así, digamos, como cortando, aquí tatán, aparece el ángel y después, boom, vuelve a caer el magma, ¿no? ah, ok, sí, maestro. Sí. No sé Está bien. si te ha aclarado la cosa. Sí, maestro, como le digo, ahorita lo que me está animando es a experimentar, ¿no? A hacer esta sugerencia suya No, y, es que ten en de ahí cuenta, se aprende, ¿no?
Eso vale para todos, ¿no? Que cada trabajo, cada composición, cada pieza es un ejercicio, es un experimento. Y mientras lo vivas así, lo interpretes así, seguramente tienes márgenes de progreso, ¿no? Márgenes de, márgenes de mejorar. Si lo interpretas como una cuestión ya más estética, más cosa, es ahí donde te trancas, ¿no? Está bien. Entonces, yo te digo, por todo lo que me has contado, cuáles que son las, entre comillas, las intenciones o las expectativas, en síntesis te digo, lo que yo he entendido más o menos es eso. Ahora, a lo mejor te estoy diciendo una bestialidad que no es eso, pero lo que yo he entendido es que de una especie de textura informal se van calificando pequeños elementos melódicos y tímbricos en los diferentes instrumentos que aparecen y desaparecen, aparecen, y poco a poco se van formando, y me imagino que después va a ser una cuestión o de poner en foco cada ángel o de hacer interactuar a los ángeles, ¿no? Me imagino que ha de ser eso. Exacto, maestro. Exacto, ese era el pensamiento. Entonces, por eso te digo, eso tiene que estar más claro. Como lo veo, no está así claro. O sea, para ti yo sé que está claro. Pero yo te digo, para mí que estoy oyendo, de pronto entra esto de aquí y me lo pierdo. No necesariamente lo voy a captar, Mm. ¿no? ¿Está bien? Sí, 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 sí. Porque imagínate aquí, ta 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 ti, pero ti ta ta ti ta 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 ti ta ti ta ta ti, esto no se oye. Mm. Está bien, maestro. Sí, sí. Y me imagino que este es un ángel, ¿no? Sí, es lo que quiere emerger, ¿no? Lo que algún Claro, por momento va a eso, llegar a ser ángel. Sí. exacto. Inclusive desde el punto de vista, instrumental del registro, ¿no? Sería Ujú. oportuno porque tu masa, tu magma, de pronto es así, ¿ok? Pero también puede ser así, ¿no es cierto? Tupida hacia arriba, agudo. Puede ser tupida hacia abajo. Puede ser tupida en el centro, ¿no? ¿Eso Es por qué? Te digo, porque si esto interviene y esta es una viola que está en la zona central, a lo mejor tu magma precedente debería estar o arriba o abajo o en los extremos para que cuando entre la viola se oiga más claramente, ¿no? Esta ah, entrada. perfecto, maestro. Sí, sí, tiene razón usted ahí. Sí, sí. O sea, por eso te digo, distribuir, jugar con el elemento, ¿no? Porque tu elemento, por eso te digo, un consejo operativo podría ser ese, de hacerte tres compases, 20 segundos, no sé eso cómo puedes medirlo, de componer el magma, ¿no? O sea, trabajar simplemente en el magma. Y ya después, sobre ese magma vas a tener manera de variar como registro, como orden, con los mismos elementos. A ese punto no tienen necesidad de desarrollarlos, porque tampoco son perceptibles, ¿no? Sí, sí. Exacto, maestro. Y ten cuidado cuando entran los ángeles de darles el espacio, la tesitura, la extensión cabal para que se oiga. Entonces, de pronto está hacia arriba y bom, 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 y entra el bajo, lo oigo. Entonces, y después, pom, 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 y vuelve el tutti, ¿no? Perfecto. Sí, voy a tomar en cuenta esas recomendaciones, maestro. Sí, como te digo, nadie tiene la verdad en el bolsillo, como dicen, ¿no? O sea, son ideas, son sugerencias, son opiniones. Lo importante cuando nosotros charlamos es que eso es lo que yo les pido, no te digo les exijo, pero sería de exigir, es que cuando, cuando yo les digo una cosa, la tomen en serio, la piensen, la entiendan, traten de comprenderla y la decisión sucesiva
la toman ustedes, que tengan en cuenta al 2% o al 90% o para nada, es una decisión ya muy personal. Lo que es importante es que el momento de entenderme, ustedes lo hagan al 100%. De esa experiencia, de ese intercambio de ideas, lo que les va a ser útil puede ser, como les digo, de 1 a 99%. Eso ya es cuestión de ustedes, ¿no es cierto? Sí, gracias, maestro. Es verdad eso. Yo no les impongo nada. O sea, con los muchachos estamos empezando a escribir, ellos están trabajando siguiendo como les diría, un camino pedagógico didáctico, pero ya una vez que tienen su material organizado, bien organizado por un modo o en el otro, ya después lo que les estoy diciendo, hagan un poco de algo que a ustedes les llame la atención, que se llama personalizar, ¿no? Las ideas. Ideas generales que se personalizan, porque cada uno de nosotros es diferente, es único, ¿no? Gracias, maestro. ¿Ok? Sí, maestro. Y va a ser además mucho más, por una parte, un poco más de paciencia vas a necesitar para ese trabajo, pero al mismo tiempo va a ser mucho más sencillo porque ha de ser como un rompecabezas, ¿no es cierto? Tomo esta piecita, la pongo aquí, está aquí abajo, está aquí arriba, está antes, después. Es componer, porque esa es la palabra cabal, es esa, ¿no? Componer es justamente mover las fichas, ¿no? Sí, 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 sí. Ok, Miguel. Gracias, maestro. No, gracias a vos. Ya. Ahora, ¿quién está ahí? ¿Quién juega? Esto se puede sacar. A ver, Miguel. Maestro, yo tengo un avance de la pieza. ¿Será que le puedo mostrar? Solo si Sí, tiene un sí. segundito para que le mande el PDF. Estoy exportándolo. Ya. José Gabriel, me da pena un poco molestarte. A las 7 estamos, ¿no? Perdón, a la 1. No se te escucha, José. Hola, 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 ahora sí. Ahora sí, ahora Ahora sí. sí. Ya que esté con ¿Qué? esta cosa, creo que no lo vincula. Y yo estaba hablando hace rato igual. Pero bueno, maestro, ¿me dice 7 horas Italia o 7 horas Bolivia? 1, ¿no? La 1 hora boliviana. Ya, no, no, claro, lo tengo reservado. Sí, Listo, ok. listo. Che, oye, pero qué penas tienes tú, ¿Por qué? porque estás engordando. No, es la cabra. Pero Sí. Ah, pero, profe, al revés es. La pena hace enflaquecer, ¿o no? No, pero la pena es te hace comer, ¿no? Ah, también pasa, pasa. No, Mm. una mandarina, A, creo. yo bajo, yo a bajo. otros les caen los pelos también. También. A mí No, me cae el pelo y bajo de peso. Eso, bueno. Mucho bueno. Ahí está José Ignacio. Listo, voy a estar a la 1. Y a otros como al Fabián les hace, Le sale más pelo. no, les baja la vista. Me va a la vida. Hay un chiste, dice, Ajá. el Pepito va a carrera, entra y ve a su papá sentado en un sillón, dice, papá, ¿es cierto que masturbarse te hace volver ciego? Dice, no soy tu papá, soy tu abuela. Bueno, ya se sabe la verdad tras el chiste. Oye, a propósito de verdad, ¿qué ha sido de este muchacho de Izaga? ¿De quién? De De- Daniel. ¿Daniel? sí, no, No sé quién está en no, Oruro por acá. no, Creo digo, que si no. saben algo, ¿no? Yo no sé.
Yo me quedé en... La verdad que no creo que no han dictado una sentencia hasta lo último que escuché. Ah, No, me no imagino. salió en ningún medio ni en Facebook, nada. No, Nada, no, nada. No, Lo no, han más sí. bien. cerrado. No, sí, yo he sabido en Facebook, he visto en una televisión. Ah, no, claro, al principio, ¿no? Pero no, Sí. no cosas Ya después después o se perdió la actual. noticia, ¿no es cierto? Sí. Sí. O sea, ya dictaron una sentencia Me imagino que tendrá que porque estaban en dar juicio. un juicio, claro. Maestro, buen día. Oh, Juancito, ¿Cómo le va? Mire, aquí. me estoy almorzando la noticia. Eh, yo, la verdad, estoy perdido en el mapa con relación a estos que están comentando. Y en estos momentos recién me estoy enterando lo que ustedes están conversando acerca de Danieles, ¿no? Daniel, sí tuvo un Daniel Álvarez dice. percance, bueno, bastante grave, desagradable, ¿no? Una cosa, o sea, si fuera cierto, sería una cosa bastante grave. Qué bacana. Este, Bueno, hasta ahí nomás, maestro. Solamente quería saber claro, cómo está, ¿no? no, lo han apresado, o sea, Ya, se supo la noticia al principio que lo habían detenido, apresado, ¿no? Pero ya ya. de ahí si le hacen un juicio, cómo va el juicio, todo eso ya no. Por eso preguntaba si sabían algo, porque de eso ya hace un par de meses, ¿no? Qué pena. Sí, debe ser ya unos 2, 3 meses. Sí, sí. Eh, Daniel Qué pena. iba a tocar el piano en una obra que tocamos con la Sinfónica Juvenil, que era Mm, de Gastón Arce, y ni bien se supo eso, se coordinó con una chica aquí, Analía Beis, sí, sí, sí. que ella toca y todo, ¿no? Y justo para mala suerte, igual estos grupos feministas, todo eso, se enteraron que íbamos a tocar una obra de Agustín Fernández. Sí, claro, es una cosa un poco similar, o sea, grave también la de Agustín. Por eso digo, estos compositores, mejor volverse ciegos, ¿no? O no ponerle Sí, nombre a las obras, ¿no? Eh, Sí, Y amenazaron esa vez con sabotear el concierto de la OSJ si se tocaba esa obra. sí, es que yo ya les he comentado ahí, Agustín ha cometido, a mi modo de parecer, un error. En vez de, porque él está fugitivo, ¿no? Porque tiene una condena pesante a 23 años de cárcel, ¿no? Y no es que está en juicio, ya está hecho el juicio, ya está condenado en realidad. Entonces, él se ha escapado de Inglaterra y en Bolivia no hay extradición, ¿no? Entonces, está relativamente seguro él en Bolivia. Pero lo que él debería haber hecho es quedarse calladito y desaparecer del mapa, hacer las cosas muy sin. En cambio, él inmediatamente trató de aclarar su situación en el periódico y claro, las feministas lo desmintieron y le han. ¿y qué opina, Ah, maestro, con respecto a lo que, claro, el caso de Agustín digamos, de Daniel, eso como que de alguna manera están ¿qué ha muy pasado? aparentados y, claro, hoy en día la noticia se está como que se está divulgando e incluso en Argentina ha llegado que Daniel estaba en la Asociación de Compositores Argentinos y recién ahora como que sus colegas se enteraron, entonces como que están pidiendo de alguna manera Claro, erradicarlo, o sea, como sacarlo, sí. es que son cosas graves, ¿no? O sea, la de Agustín, por ejemplo, no es que él ha tenido molestia sexual con una o dos personas. Está acusado de haber violado 13 personas y entre esas una menor de edad. Entonces son acusaciones bastante graves
pero en el caso de Agustín ya no son acusaciones, como te repito, ya ha habido una condena, o sea, ha habido un juicio, se han analizado las cosas y se ha emitido una condena. En el caso de Álvarez es otra cosa también muy fea, ¿no? Por 8 años me parece que él ha hecho prostituir a una chica y con eso vivía prácticamente. Entonces, como proxeneta y bueno, algo ha pasado que la chica ha revelado. Ahí todavía hay márgenes, ¿no? Le harán un juicio, hay que ver, a lo mejor es inocente, ¿no? Entonces, no se puede decir que es culpable. En cambio, en el caso de la Cuti es pues mala suerte, ya está hecho todo, ¿no? Pero sea en un caso que en el otro caso es feo que en el caso de Agustín él tenía una carrera muy bien implantada, ya tenía ¿cómo te diría? Una cosa que estaba andando, le pedían obras, ha tenido estrenos aquí, allá, era bien considerada su música en todo caso. Entonces lo que yo hubiera hecho, me hubiera quedado calladito, hubiera seguido escribiendo y que se toque mi música, ¿no? Pero a veces somos víctimas pues, de nosotros mismos, ¿no? Agustín ha sido bastante amigo mío y yo le tomaba el pelo porque él era muy vanidoso, ¿no? Muy belantonio. Entonces, es posible que ese sea lo que le ha impulsado a cometer algunos abusos, ¿no? Que le digan, no, él no admitía que le digan no, me imagino, psicológicamente. Entonces, eso le ha llevado un poco a ser más violento. Y bueno, en el otro caso no sabría, francamente, porque no te digo, la acusación es muy fea. Ahora, y también un muchacho bastante ambicioso, me parecía Álvarez, que quería a toda costa ponerse en luz. Entonces, eso obviamente hace que eres más visible y por lo tanto las consecuencias son más graves, ¿no? ¿Cómo es, José Ignacio? ¿Ya estás? Ya estoy listo, maestro, sí. Ya, a ver. Le comparto pantalla. Ya. Le cuento un poquito de la pieza para que se entienda mejor, ¿no, maestro? O sea, ya le he mostrado algunas cosas. Solamente sería hacer el recuerdo un poquito de lo que tenía. A ver, la idea de la pieza era tomar algunos elementos del hula hula, no material musical en sí mismo, sino la percepción que yo he tenido al escuchar una música que no conozco o que no conozco mucho por primera vez. Y creo que eso pasa, bueno, a mí me pasó muchas veces al escuchar música autóctona. Yo he tocado música autóctona durante varios años, pero siempre me pasa lo mismo al acercarme a una música autóctona por primera vez, eso de tratar de entender y llegar a entender a medias que lo que estás tratando, lo que estás escuchando, lo que puedes predecir, se vuelca y se convierte en algo que realmente no entiendes de nuevo, sobre todo en el aspecto rítmico, en el hula hula, y en el carácter de estas músicas, ¿no? Que muchas veces es muy salvaje, muy feroz, dependiendo obviamente el estilo, ¿no? Pero lo que a mí me ha pasado con el hula hula es que al escucharlo es una música muy estridente, rítmicamente muy compleja, y es un unísono constante, ¿no? Entonces he tratado de jalarme esas ideas, sobre todo mi experiencia al escuchar por primera vez, no el hula hula en sí mismo, ¿no? Entonces, bueno, me he hecho algunas formulitas como esta que están viendo acá, donde me he dado cuenta que el hula hula tiene un desplazamiento que podría decirse de una semicorchea. Entonces, si uno comienza, por ejemplo, a hacer un ritmo constante en corchea y regular, ¿no? Pueden ser 7, 5, 3 o una sola semicorchea y se pasa a
¿cómo se dice? Esta célula de acá ocurre un desplazamiento que muchas veces es, ¿cómo se dice? Seguido de una cierta cantidad de silencios de corchea, una nueva intervención en corchea y otra cantidad de silencios indeterminada. Entonces, si uno puede variar, o lo que yo estoy haciendo es variar la cantidad de silencios que hay entre las distintas células para aprovechar secciones de vacío o secciones más bien más densas en términos de intervención, digamos. Entonces, a partir de esto es seleccionar algunos otros materiales más. Mi pieza es para percusión, oboe y trompeta. Entonces, bueno, he ido escribiendo mis materiales, he hecho algunas formulitas más y tengo una forma tentativa de la pieza. La idea es que la pieza comience muy estridente, con un unísono, un unísono y tutti. Y bueno, que la fórmula cada vez se vaya llenando de silencios para que la textura, que es muy densa, muy estridente al inicio, se vaya disolviendo por acá. Y luego exponer esta textura inicial varias veces, pero con distinta configuración tímbrica. Y un poco variar el tratamiento rítmico como para que se expongan en distintas maneras, unos 2 o 3 veces. Y como la idea es hacer una cosa muy estridente, y habíamos hablado mucho en clases de que tiene que haber algo que lo complemente, entonces sí quiero hacer algunas secciones en las que sea muy piana, digamos, la dinámica, y el carácter sea un poco distinto para que cuando la pieza se ponga muy estridente realmente suene esa estridencia, ¿no? Lo que había pensado era utilizar una caja, una percusión, un poquito copiándome de Galinus Volskaya, que tiene esa caja, o creo que es un ataúd de madera golpeado con un martillo, que suena muy estridente. Entonces quería utilizar eso, un tambor y una plancha de metal. Entonces mi percusión se compone de esas 3 partes. Y esta es un poquito la lógica del unísono, que es el inicio de la pieza. He hecho una especie de sistema que utiliza la semicorchea, perdón, la corchea constante y un desplazamiento de semicorchea con este gesto, digamos, que se repite varias veces. Es la como que puesta en práctica de la fórmula que les había mostrado hace un ratito. Entonces, hay las partes naranjas, son las secciones en las que tienen corcheas seguidas, que están coloreadas por distintos timbres en frulato o sonidos regulares en la trompeta y el oboe. Están alternándose una manera de arcaíra, simplemente alternancia irregular, ¿no? Y se me crea este gesto que es muy parecido, eso sí es un poquito, lo he sacado del hula hula, que tiene la corchea, desplazamiento de semicorchea y las 2 corcheas seguidas, que le he puesto estos calderones cortitos para que medio que cambie un poco el tempo de esa sección, y a continuación que vuelva al tempo, entre comillas, regular. Entonces, aquí lo que estoy haciendo es simplemente poner en práctica esa fórmula que les había mostrado, sin silencios, ¿no? Más adelante sí puedo adelgazar, digamos, la textura, o bueno, la densidad de intervenciones, digamos, poniéndole silencios al medio de cada célula, y tener otro tipo de sonoridad, a diferencia de la anterior, que tiene solamente el frulato, el crescendo como, y el multifónico como color, digamos, tímbrico. Acá estoy mezclando todas esas cosas de manera un poco más irregular y combinando dinámicas y octavaciones distintas para crear otra sensación. Entonces, he pasado esto a la partitura y lo que tengo es una muestra, digamos, de 4 o 5 secciones principales. No tengo todavía la conexión entre las secciones, ni tengo el desarrollo total de las secciones, pero sí tengo una muestra, digamos, un muestrario de cómo sonarían. El inicio de la pieza sería
con el tambor, digamos, muy, Bien. sonando muy, muy suave. Ujú. Y se pasa aquí a la caja de madera, ¿no? Que tiene que sonar muy estridente, una especie de llamada, como en algunas músicas, y, ay, perdón. Y a continuación vendría este momento que es mucho más denso, ¿no? Que es lo que les había mostrado que estaba en colores hace un ratito, pero ya Sí. puesto en partitura. Aquí están los gestos. Estos son Sí, los sí, gestos sí, que sí. lo Está reitero mucho. claro, está claro, está Y claro. a continuación sería la sección un poco más dispersa, ¿no? Menos Ujú. densa, donde estoy metiendo los silencios. Y aquí, maestro, tenía un problema con el Sibelius. No sé bien cómo poner esto de la ósea. Quiero que canten y toquen al mismo tiempo el oboe y la trompeta, pero acá medio que se me ha desfasado un poco las óseas en comparación, o sea, en relación al nivel La principal. trompeta todavía puede a lo mejor emitir, el oboe que cante va a ser medio difícil. Ah, ya, ¿Por ya, qué? maestro. Porque tú sabes que el oboe tiene la ancha, llaman el pico ese, y has notado que apretan fuerte con los labios, ¿no? Sí, sí, Entonces, no sé, tendrías que consultar un oboísta, ¿no? Pero a primera vista lo veo medio difícil, ¿no? ya, maestro. Voy a consultar entonces. Y, de Sí, todas maneras, sí podría. todo me Sí, parece bastante claro, José Ignacio. La cuestión más importante que me parece que vale la pena charlar es cuando tú te refieres, por ejemplo, a tu referencia, ¿no? A la hula hula de que hablas, la hula hula. Tú te refieres al objeto, ¿ok? Lo interesante sería que tú ese objeto lo trates de desarmar, trates de analizar, ¿no? Y no para volver a recrearlo, sino para extrapolar los principios que generan ese objeto, ¿no? ya, maestro. Porque esos son los principios que tú puedes utilizar en tu obra. Entonces, no ha de salir lo mismo, pero ha de ser un pariente estrecho de lo que es tu motivo, digamos, entre comillas, de inspiración, ¿no es cierto? Porque Ujú. lo que hacemos cuando componemos es hacer una sucesión de eventos, de elementos, según un principio, ¿ok? O según algunos principios, no te digo un principio, algunos principios. Qué sé yo, la nota, cuando doy una nota baja, hay una repercusión en el agudo, ese es un principio. Eh, y así varios elementos que pueden ser derivados de tu análisis del material. Entonces vas a tener una relación más interesante porque ya no ha de ser reproducir o tratar de reproducir de alguna manera un objeto que te llama la atención, sino más bien ir un poco más a fondo al pensamiento que ha generado ese objeto, ¿no es cierto? Que yo creo que es más importante ese aspecto de mm, tratar de pensar según unos principios comunes. Y lo que vas a generar ha de ser una cosa diferente, pero que siguiendo los mismos principios es como si fuera otra cosa de la misma cosa, ¿no? Ese sería un poco el consejo que te doy a margen de este trabajo, Claro, ¿no? entiendo. Porque la obra musical no es otra cosa que la verbalización de Ya, sus maestro, gracias. principios. Sí, voy a entonces introducir un poco. ¿Ok? Ya, maestro, claro. Ok. ¿Has terminado la cosa o está todavía en elaboración? Maestro, ¿me escucha? No sé, se me ha cortado el...
Digo, ¿ya has terminado el trabajo o está todavía en elaboración? No, todavía no he terminado. En realidad solo tengo estas páginas de momento. Ujú. Ok, José Ignacio. Te oigo mal, entrecortado. Hello, hello. Perdido. Te hemos perdido. Ya. Nachito, al vuelo. Maestro, sí, ahorita le presento el trabajo. Compartiré pantalla. Ok. Eh, bueno, aquí está terminado, creo. Algunas cosas faltan corregir. O sea, como eso es lo que me dijo de acuerdo a los timbres, Sí. o sea, de irle alternando pizzicatos, como que sea más ponticello, pero creo que en líneas generales. Ujú. Adelante. Dime una cosa, una pequeña observación. ¿Esto es derivado, tiene relación con esto? Sí, en cuanto a, más lo pensé como, o sea, tiene más relación con lo anterior, con los pizzicato Bartók, pero como que del trémolo, que sea como un gesto como que tenga que ver con el anterior, con el pizzicato Bartók y con la velocidad de lo que Ok, precedía. entonces aquí te daría empezar esto con el taca, 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 tac, Ujú, ¿no? perfecto. Para que esté en modo clarísimo que esto se transforma en esto, que después va a ser un elemento independiente, pero tiene su origen en esto, ¿no? Exacto. Pero con la velocidad, digamos, que está con el arco, ¿qué velocidad le daría tiqui, 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 clac, 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 para que haga ese? O sea, tendría que estar Porque tipo en la no, perdón, punta, perdón, entonces este es pizzicato. pizzicato. Mm. Entonces aquí está el truco. No le pongas pausa. Plum, 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 plum. Entonces, ¿cómo sería? Entonces, o sea, de lo que está y luego, Sí, no le pongas esta pausa. ajá, Punk, ¿no? ujú, O sea, este trémolo termina en pizzicato, ¿ok? ok. La pausa era para que pueda el arco levantar, acomodarse un poco y tocarlo, pero porque No creo, porque está así, ¿no es cierto? Plunk. No creo que sea necesario, francamente. ok, Porque es un pizzicato un poco más fuerte, pero es un pizzicato, ¿no? ¿No? claro, pero Entonces como está con el arco, entonces, o es, está al talón y le pones al talón. ujú. Pum. Ah, ya, eso. Entonces, ven, entonces al talón, claro, esa era la pausa, era como para que, digamos, que un poco se acomode y haga, pero no, pero si está el talón y le pongo, claro, y ahí es directo. Y, Ah, y esto lo repites aquí. Plum.
plum, plum. Y aquí ya, ta, directamente esto, ¿no? Exacto. Entonces hago copiar, pegar esa idea, digamos, de Sí, exacto. Esto, plum. pum, 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 pum. Ok. Ok, perfecto. Adelante. Ok. Va pasando, va pasando. No sé, Nachito, si valdría la pena pensarlo un poco. Quién sabe, esta cuestión de ponerla aquí una vez, después de esto, ¿no? Tin, solito. Tan, pam, plom, un par de veces antes de esto, ¿no? Estaba tomando en cuenta, o sea, pero lo que pensé era, claro, que llegue como toda la pieza era como muy predecible antes, Sí. como que llegue ese, como todo de golpe, así como directamente, porque para que sea un todos nuevo, de alguna manera, esa parte B, y después, claro, que ese gesto deslizando sea el final, digamos, como aparece al final, lo mismo, pero Ya, en otra cuerda. sí, la cuestión es esa. Si tú presentas un material, eh, lo puedes hacer paulatinamente o puedes hacerlo de golpe. El Claro. hecho es que una vez que lo presentas de golpe, por algo ha de ser, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Lo presenté de golpe porque con eso iba a ser lo que acababa. Entonces iba a ser como un gesto nuevo y fin, digamos. Ya, pero este gesto nuevo pasa demasiado tiempo que no pasa nada con ese gesto. Ujú, Entonces es un poco como una cosa extemporánea, ¿no? Tarán, me ujú. invento esto y cuando utilizas una cosa así de golpe exabrupto, tienes que tener en cuenta que es como si hubieras firmado un pagaré, ¿no? Tienes que tener en cuenta que eso tienes que utilizarlo de alguna manera, ¿no? Exacto, sí, eso lo tomé en cuenta, de lo que la vez pasada, como que dijimos eso, entonces lo que dije es, bueno, ese su pagaré va a ser que va a ser el final de la pieza y como con eso va a acabar, se va a llegar, va a repetir dos veces y eso va a ser el último gesto, como decir, que quede como en la memoria. Pero también dale el tiempo de existir, o sea que a lo mejor ya es demasiado poco, ¿no? Por ¿Ok? eso te digo, si apareciera todavía un poco más, quién sabe, después te lo puedes olvidar y recuperar al final. Pero así solo una vez es medio verde, lo veo. Ah, aparece después, bueno, aparece después como desarrollado de alguna manera. Bueno, veremos Eh, adelante. Veremos adelante, veremos sí, adelante. veremos. Que tal vez no esté entendiendo bien yo así, y eso sí. Pero bueno, esa sería la última página, por así decirlo. Tenía otra Porque página. esto tiene relación con eso, ¿no es cierto? Era como que el mismo grupo sonoro de los... Esto, digo, esto más o menos tiene relación con eso, ¿no es cierto? Exacto, sí es lo mismo, pero en otra cuerda, en la cuerda de Ujú. do, en la cuarta. Y claro, ya se queda como un Ya, gigante plan. entonces volvé hacia atrás. Entonces, ¿por qué aquí no haces un pequeño paréntesis aquí, como hacer turur, turur, ti, turur? ¿Te das cuenta? Haz una vez esto, una segunda vez esto.
y después esto aquí sería, ¿no? Y después esto tranquilamente. A ver, si estoy entendiendo bien, o sea, como terminaba con la cadencia del clarinete y aparecía una vez, turururu, así como las primeras 4 notas. Sí, Y sí, luego la nota, solamente el ta, 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 fa. ti, y, ¿no? Ajá. Se trata de hacer un compasito más. O sea, serían 2 compases nuevos, o sea, como si terminaba la cadencia turí, y luego turururu, deslizando, luego el fa, fa. No, no, dos glissandos. Ujú. Ta, ta, tu, tu, fa, tu. Ah, ok. O sea, un compás que haga turururum, tururururum, y luego ya empezaba el... Exacto, exacto. Ok. O sea, una vez 4 y luego 4, Sí, silencio, una vez, 8 y... exacto, una vez esto, una vez y la segunda vez pues, esto, un poquito más. Perfecto. Ajá. Muy bien. Perfecto. Y después, la otra parte, claro, un poco, bueno, esa es la parte, digamos, final, es como esa especie de juego contrapuntístico, entre Sí, sí. comillas, Ok, que lo repito 2 veces, y ahí más o menos el final como que se va deshaciendo con los armónicos y sí. con ese nuevo gesto que lo hace como los glisandos, digamos, que acaba, que se va Ujú. intercalando entre la viola, que hace, digamos, medio todo glisando, y el clarinete se empieza como a mezclar eso, y Sí, bueno, un final por liquidación. ok, bien. Eh, em, bueno, eso con respecto a este Son, movimiento. sí. Y lo que estaba bueno hecho, si alcanzo, se podrá, y si no, no, pero voy a tratar de avanzar. Es un poco rápido mostrar. Este es lo que sería el segundo movimiento, porque el primero dura 2 minutos y algo. Ujú. Este sería como el segundo. Ten en cuenta, ¿esto has avanzado harto hasta que así he hecho todo? No. No, 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 lo que, o sea, está como que hasta ahí, digamos. No, no es... Ajá. Ok, ok. Ten en cuenta también una cosa, ¿no? Eso que le estaba recomendando un poco al Miguel. Eh, ten en cuenta cuántas octavas tienes, ¿no? A disposición. Ah, Entonces, el primer movimiento más o menos abarca esto, 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 esto. De pronto, el segundo movimiento va a ser o sobre el grave, o sobre el agudo, o sobre los extremos, dejando... eso también es importante, ¿no? sí, Para que no sea solamente un carácter diferente, pero una sonoridad diferente, ¿no? claro. Sí. En este, por ejemplo, la sonoridad primero empieza en el del clarinete, en el tremolo, y en las violas todo grave, y después de esta primera parte poco a poco se va bebiendo. Chalumeau, Shalom, chalumeau. Shalom, sí, ahí empieza. Y bueno, y la cosa es que después, poco a poco, digamos, el violín va, lo que presenta nuevo es uno, los pizzicatos y después los acordes, que era lo que en el anterior movimiento no No había, y había. como rápido, trin, trin, así cosas rápidas. Y bueno, poco a poco esta primera sección es la misma disposición, digamos, como que armado de acordes, y lo que viene ya sería como todo agudos. Y más o menos el Mm. anterior tenía la misma relación, el anterior empezaba en grave, y el final como que todo termina en Ya, gris. yo te digo, hay que controlar eso, ¿no? Ahora, si está controlado, mejor. Sí, está controlando. En esta es la primero todo grave y se va al agudo, y la anterior pieza también. Todo empezaba Ok, grave y iba explorando a los agudos. Pero perfecto. bueno, hasta ahora esto está del segundo movimiento está hasta ahí. Y dime una cosa, ¿son 3 movimientos en total?
No, dos, porque claro, serían 3, pero como hay que entregar el 16 de mayo. Ya, por ya eso, un- por eso. Bueno, 16 de mayo, le vamos a pedir al maestro Rebollo si nos da una semanita más que sea hasta Sí, sí, sería, nos ayudaría a todos. ya, entonces tú trabaja lo que puedas considerando ese tiempo, ¿no? Sí, sí, voy a trabajar así como tratar de, bueno, esta O sea, semana. poner, embolsillarte los dos tiempos para el 23 y nos da 16. algo, 16 y si nos da hasta el 23, poderlo terminar, ¿no? Sí, sí, sí. Esto, el segundo es el que ahora estoy trabajando, hasta acá estoy, tratar de la próxima semana y avanzar lo que más pueda y si, bueno, el maestro Gabriel nos da más tiempito, ahí ya tal vez un poquito más extendernos. Ya, Pero sí, aquí estoy perfecto. trabajando eso lo que pensaba mucho era, digamos, cómo reelaborar el gesto, entonces como que siempre de la misma manera ese gesto, reescribirlo muy parecido, pero distinto, digamos, las alturas también fijadas. Perfecto. Bueno, eso sería. La Bien, no te pierdas. semana pasada estaba, pues, no, estaba atento a las charlas de domingo. Deja, deja las chotas por unos 10 días. No, pues, estaba el anterior domingo, pues, estaban Sí, charlando. sí, sí. La música, la música en No, Bolivia. con quién estarías? No, no, pues maestra. Y le estaba escuchando la charla de domingo, domingo de Salteña, la charla parecía. Claro, Ok, qué maestro. entonces, bueno, nos vemos el domingo próximo. José Gabriel, no sé si está todavía José Gabriel. Simar, Simar también ya se fue, ¿o qué? Sácame tus cosas, Nachito. Eco. Sí, sí, eso es todo. Déjame ver quién está, quién no está. El, bueno, nosotros nos vemos entonces el domingo próximo, ¿ok? Está bien, maestro. Sí, Ya, maestro. por el momento nos vamos. Me despido, amigos. Gracias, Simar, por pasármelo. Nos Sí. vemos la próxima semana. Gracias, muchachos. Nos vemos la Luego a próxima. todos. Nada, Miguel. Chao, Chao, chao. chao. Saludos. Chao a Saludos. todos, gracias. Abrazos, nos Chao. vemos. Chao. Chicos, hasta luego.